En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Pedro, ruega por nosotros. San Calisto, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Ok. La vez pasada hablamos del propósito de la vida. ¿Okay? ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué existimos? ¿No? Entonces, ahora queremos profundizar lo que dijimos la vez pasada, o ir más allá. ¿Okay? Y vamos a hablar de la vida por venir, ¿okay? El mundo por venir, el cielo en particular. ¿Okay? Entonces, no sé, espero que todos recibieron el libro, la tarea, ¿okay? Y les propuse que leera ese libro de C.S. Lewis. Se llama El Gran Divorcio, ¿okay? Que no tiene nada que ver con problemas matrimoniales. ¿Okay? ¿Alguien lo leyó? Excelente. Ok, pues en breve es como una fantasía o una alegoría del camino hacia la eternidad, hacia el cielo, ¿no? Entonces empieza con unas personas esperando un camión, ¿okay? En el pueblo gris, ¿okay? Y luego suben el camión y hay varios pleitos, problemas, y paran en una valle, ¿okay? Con unas montañas en el fondo, ¿okay? Y al parecer han viajado una larga distancia desde el pueblo gris, ¿no? Y las montañas representan el cielo, ¿no? Y al parecer el pueblo gris representa a la vez el infierno y el purgatorio, ¿no? Y hay este lugar de transición, ¿okay? Y hay diferentes personajes que representan diferentes tipos de personas que encontramos en la vida, ¿no? Y el punto principal que creo que el autor quiere hacer es que hay muchos que ni tienen interés en ir al cielo, ¿okay? No es como Dios les castiga, ¿no? Él no está prohibiendo su entrada en el cielo, sino ellos no quieren ir, ¿no? Y por ejemplo, cuando bajan del camión, cuando hace su primera parada, ¿okay? Todos notan que es muy hermoso donde están, ¿no? Con pasto verde, pero el pasto es muy rígido, ¿okay? Duro, ¿no? Entonces les duele si tienen mucho peso, ¿no? Entonces tienen que convertirse en espíritus, ¿no? Ser más ligeras para poder caminar por encima del pasto hacia las montañas. Y también se dan cuenta de que es una subida difícil para llegar allá. Y muchos se desaniman. Otros se dan cuenta que alguien más está allí caminando hacia el mismo destino. Y dicen que si él va por allá, yo regreso al pueblo gris, ¿no? Entonces, hay algo que pensar y si no lo leyeron, se lo recomiendo mucho, porque es como, pues, muchos han pensado cómo sería, ¿no? Cómo consideran que es el cielo o el mundo por venir, ¿no? Y
en realidad hay mucho misterio, pero también hay mucho que sí sabemos. El más famoso libro sobre el cielo, el infierno, ¿es cuál? La Divina Comedia. Sí, exacto, de Dante. Y pues no es teología, pero Dante fue formado en la tradición, ¿no?, de la iglesia. Entonces hay mucho también que podemos aprovechar leyendo ese libro para darnos una idea de cómo tal vez es el cielo. Pero es importante saber algo del cielo, ¿ok? Porque si queremos llegar allí, si pensamos que sí queremos ir por allá, pues necesitamos saber cómo nos preparamos, ¿no? Y un libro que estaba leyendo sobre la teología del cielo dice que en realidad lo que es más importante es que tengamos este deseo. No es tan importante que sepamos exactamente cómo va a ser el cielo, pero que cultivemos este deseo por el destino, ¿no? Porque si empezamos un viaje sin saber dónde queremos llegar, pues nunca vamos a llegar, ¿no? Y si no sabemos si no queremos superar las dificultades para poder llegar, entonces tampoco vamos a llegar. Pero sí es conveniente considerar ciertos aspectos también, porque si ni tenemos idea de cómo será, no sabremos si necesitamos llevar una chamarra o sandalias, o cómo será el clima, o cómo prepararnos, qué poner en la maleta, ¿no? Y a veces requiere un ajuste, definitivamente requiere muchos ajustes de cómo evaluamos las cosas, ¿no? Si estamos intentos en verdad de llegar allá, pues va a ser muy necesario de cambiar ciertos apegos que tenemos, ciertas impresiones o opiniones, ¿no? Quiero darles un ejemplo, ¿okay? De pues una persona que a fuerzas tuvo que cambiar su evaluación de las cosas, ¿okay? Dos de hecho, uno serio, otro más chistoso. Okay. En esta semana celebramos la fiesta de San Francisco Borgia, okay, que era un duque, una persona muy rica, okay, poderosa, que tuvo una conversión muy fuerte, ¿no? Porque cuando murió la reina de España, por su puesto en el gobierno, fue su deber de acompañar su cuerpo desde el norte del país hasta el sur, el lugar donde, según la tradición, sepultaban los reyes, ¿no? En Granada. Entonces fue un viaje muy largo, en un tiempo de mucho calor, ¿no? Y al llegar allá, después de no sé exactamente cuánto tiempo, tuvieron que abrir, ¿okay?, el ataúd para identificar el cuerpo. Y esa reina tenía la reputación de ser una de las personas más bella en el mundo, ¿no? Pero después de tanto tiempo en el sol de viaje, lo abrieron y se veía muy fea, ¿no? Los efectos de la muerte. Y en ese momento se asustó San Francisco Borgia y se prometió que nunca iba a servir un soberano que puede corrompirse tanto, ¿no? Otro más chistoso. Okay. Fui una vez para un viaje en Alaska y fuimos a caminar en un bosque grande allí en Alaska y nos contaron muchas historias, nos dieron muchas precauciones, ¿no? Y de cómo debemos proceder, ¿no?, entrando en un bosque tan grande, ¿no? Y nos contaron de una muchacha, ¿okay?, que iba a entrar, y no hay caminos ni mapas ni nada, ¿no? Es como salvaje allá.
Y entonces ella iba a caminar por como una semana, ¿no? Pero olvidó algo muy importante para ella, como ella lo consideró, su gel para su cabello. Entonces, no había problema el primer día ni el segundo día, ¿no? Pero después de unos días fue muy difícil aguantar su pelo así, ¿no? Sin ser penado, ¿sí? Entonces pensó, ¿qué puedo hacer? Y se dio cuenta que tenía melaza, ¿no? Entonces la usó para peinarse, ¿no? Muy bonita, ¿sí? Y sí llamó la atención, pero de una criatura diferente que había esperado, ¿no? Porque llamó la atención de un oso que la atacó y pues gracias a Dios no murió, pero creo que nunca volvió a peinarse con melaza. ¿Okay? Pero el punto es que ella consideraba su apariencia muy importante en un ambiente donde en realidad no era muy importante, ¿no? Y a veces necesitamos ajustar como pensamos en las prioridades, ¿okay? Entonces, muchos piensan en el cielo, ¿okay? Como una fantasía, ¿no? Una caricatura, ¿no? de ángeles en las nubes y no sé, pero tenemos muchas ideas equivocadas. Entonces voy a empezar aquí describiendo el cielo con unas citas de las Sagradas Escrituras, ¿okay? San Pablo dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Okay? Y es bueno de meditar estas citas y lo que vamos a practicar ahorita, porque tengamos más idea de nuestro destino, debe de crecer, ¿no?, nuestro deseo. Y con más deseo tenemos más ganas, ¿no?, de superar las dificultades y hacer lo que es necesario para llegar, ¿no?
Si una vez han tenido la dicha de ir a, no sé, a Europa o un destino muy conocido, ¿no? No es cierto que antes pasan tiempo viendo fotos, ¿no? Leyendo recomendaciones de qué lugares debe de visitar, ¿no? Todo para como animarte para el viaje, ¿no? Y aún más con este viaje más importante, ¿okay? En el credo, ¿okay? Cuando al final decimos que esperamos la resurrección de la carne y la vida venidera, ¿no? O la vida por venir. ¿Okay? Y en latín hay algo interesante que es difícil explicar exactamente en español, pero es interesante porque decimos en latín expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. ¿Okay? Pero hay otra palabra que no usamos, que no decimos spero, sino expectare. Okay? En español traducimos las dos palabras con la palabra esperar, pero si saben algo de latín o aún en inglés, okay, hay una distinción entre expect y hope. Okay? ¿Qué es la diferencia? Porque es importante. Okay? Cuando decimos sperare o spero en latín, okay, que es hope en inglés, estamos hablando de una virtud teologal, okay, que nos hace agarrar a Dios con una expectación de lo que nos va a dar luego. Okay. Pero empezamos de tener esta confianza en lo que Él nos promete, okay, y que nos va a dar los medios para alcanzarlo. Okay. Entonces, esto es para todos que tienen gracia. Debemos de tener esperanza como virtud. Okay. Entonces, estamos ciertos que tenemos Dios en nuestro alcance. Pero expectare, okay, como este teólogo lo explica, es como alguien que ya ha ganado la victoria en una batalla. Okay. Un general que ya tiene cierto que ganó. Okay. Y se sienta para esperar que sus soldados le dicen cuántos enemigos mataron y cuánto es el botín que iba a recibir, ¿no? Y ese es el sentido de expectar. Ya es cierto que va a venir, no es inevitable, ¿okay? Que va a haber un mundo futuro. Okay. Solamente tenemos que esperar su llegada o nuestra llegada allá. Okay. Y unas cosas entonces que podemos decir de cómo será, que sabemos de cómo será el cielo, que va a ser una continuación natural de esta vida. Okay. Entonces tenemos una referencia en esta vida de cómo se perfeccionará la vida en la eternidad. ¿Okay? Obviamente no va a haber todas las cosas malas, pero lo que sabemos de nuestra experiencia, ¿okay? Es nuestra única referencia. ¿Okay? Y es cierto que decimos que el cielo empieza acá. Los que viven en gracia ya han empezado su cielo. Okay. Entonces, porque es la misma gracia que se perfecciona, okay, en la gloria. No hay diferencia. Okay. Entonces, el santo es grande antes de llegar a la eternidad. Ha encontrado a Dios aún mientras siga en su cuerpo. Okay. El premio puede esperar. Pero agarrar a Dios no puede esperar. Si esperara, no sería santo. Muy interesante. ¿Okay? No podemos decir que luego voy a empezar a ser santo. Tenemos que tener esta determinación desde ahorita, ¿no? Y si no, entonces no habrá luego, no habrá futuro para esperar.
¿Okay? Aquí hay en el hombre un deseo natural de conocer la causa cuando ve un efecto. ¿Okay? De este deseo natural surge el asombro que dura mientras no se conozca la causa. Si por lo tanto la inteligencia del hombre no puede llegar al conocimiento de la primera causa de todas las cosas, su deseo natural sería en vano. ¿Okay? Si recuerdan de la vez pasada, cuando hablamos de ¿cómo sabemos qué propósito tenemos, ¿no? en esta vida? Hablamos de este instinto natural para la felicidad, que sabemos, ¿no? que hay que haber una causa primera, ¿no? Porque vemos los efectos, sabemos que Dios existe, pero también sabemos que nunca vamos a poder alcanzar a comprender cómo es Dios. No vemos directamente esa causa, pero queda el deseo. Entonces, ¿dónde más vemos en la naturaleza deseos o instintos que no se cumplen? ¿A poco no es una de las pruebas para la existencia de Dios que aún las criaturas irracionales cumplen un propósito, ¿no? Les di el ejemplo de los pájaros haciendo sus nidos sin como planes de ningún arquitecto, porque es instinto como lo hacen, ¿sí? Y sería algo muy extraño, ¿no? Ver un pájaro que como no sabe hacerlo, ¿no? Intenta y no caben los palitos y no puede hacer nido, ¿no? Porque todos los instintos tienen su complemento. Entonces, si tenemos en nosotros un instinto para un amor sin riesgo de acabar, ¿no? Para vivir sin temer la muerte, ¿no? Para una felicidad que nunca acaba, que cumpla con todos nuestros deseos. Entonces, es muy evidente que hay que haber un cumplimiento. ¿Okay? Hay que existir el cielo. ¿Okay? Santo Tomás dice, el objeto de la inteligencia es la esencia o la naturaleza de las cosas, y esta facultad se hace más perfecta cuanto más conoce la esencia de las cosas. Cuando conocemos un efecto, surge en nosotros un natural deseo de conocer la esencia o la naturaleza de su causa. Si, por lo tanto, sabemos no la esencia de la primera causa, sino solamente su existencia, ¿okay? Su existencia probamos naturalmente, pero su esencia no podemos saber con la pura razón. Entonces, este deseo natural no estaría completamente satisfecho y el hombre no sería completamente feliz. ¿Okay? Entonces, todos tenemos un instinto para el cielo, para la eternidad. En verdad, es la cosa más natural para un ser humano. Naturalmente, huimos la muerte. ¿Okay? La cosa que es menos entendible, ¿no? Es de ir en contra de este instinto tan natural, de querer seguir viviendo para siempre. ¿Okay? Los animales no tienen este concepto. Sí huyen la muerte, ¿no? Por instinto de conservar su vida, pero no pueden concebir, ¿no? ¿Cómo sería una existencia eterna? ¿Okay? Entonces, este es un efecto de nuestra naturaleza racional. Ok, entonces, ¿en qué consiste, okay, esta existencia, okay, que esperamos? Esta existencia eterna. Sería como una actividad interesante. Si les reparto hojas y crayolas, ¿no? Y todos dibujan como imaginan que es el cielo, ¿no? ¿Sí? Pero no sé, si nunca lo has pensado, es un problema grande, ¿no? ¿Cómo puede decir que quiere llegar allá y nunca piensan en eso? En cómo será, ¿no? Entonces,
es una buena tarea, ¿no? De dedicar un tiempo en silencio, en la presencia del Santísimo, considerando cómo va a ser el cielo, cómo queremos que sea. ¿Okay? Porque esto revela también mucho de nuestras almas. Porque donde está el corazón, allí estará el tesoro, ¿no? Entonces necesitamos considerar en qué consiste la bienaventuranza. ¿Okay? Y contestamos esta pregunta considerando cuáles son los aspectos que tenemos como seres humanos que son los más divinos. Ya hemos hablado, ya han escuchado de ser creado en la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces estos aspectos que tenemos son las reflexiones de la divinidad de nosotros. ¿Cuáles son? ¿Qué significa ser que Dios nos hizo en su imagen y semejanza? Inteligencia y voluntad. Entonces, la eternidad, lo que va a durar para siempre. De hecho, aún Platón y otros filósofos paganos podían probar filosóficamente que el alma es eterna por medio de reconocer estas potencias que tenemos que no dependen del cuerpo. Entonces, el cielo tiene que tener algo que ver con la inteligencia y la voluntad. Y es un desacuerdo entre diferentes campos teológicos, ¿no? ¿Qué es la esencia de la beatitud eterna? El acto más potente que haremos en el cielo, ¿no? Y eso depende en qué facultad es más poderosa. ¿Qué creen? ¿La inteligencia o la voluntad? La voluntad. Con la voluntad amamos, con la inteligencia sabemos, racionamos. Entonces, racionar o amar. ¿Qué es el acto más potente que tenemos? San Pablo dice que la caridad. ¿Cómo? San Pablo dice que la caridad está sobre la fe y la esperanza. Sí. Pero, ¿qué es la actividad más divina? ¿Quién dice es saber o racionar? ¿Y quién dice es amar? Bueno, que no puedes amar lo que no bueno. Ustedes son franciscanos, Los franciscanos quiere decir que la esencia de la bienaventuranza consiste en el amar. Mientras Santo Tomás dice que el acto más perfecto que haremos en la eternidad es conocer o ver a Dios, que es un acto de la inteligencia. Pero es interesante porque Santo Tomás también dice que en esta vida el acto más potente que podemos hacer es amar a Dios. Pero en la eternidad es conocerlo. Y como el efecto de conocerlo será amarlo. Es el efecto natural que procede de conocerlo. Pero ¿por qué esta diferencia? Porque la voluntad va hacia cosas externas. Se eleva hacia algo fuera de sí por amarlo. En esto consiste el amor. Salimos de nosotros mismos para como compartir una sola voluntad, digamos, con otra persona. Deseando su bien mejor que el nuestro. Cuando sabemos algo, lo recibimos dentro de nosotros. Toma nueva existencia mental en la inteligencia, pero según la capacidad de la inteligencia que lo recibe. Entonces,
lo que conocemos de Dios ahora en esta vida está como condicionado a nuestra como estatus como criaturas limitadas. Entonces han escuchado ese ejemplo de San Agustín, ¿no? Como tuvo esa visión del niño, ¿okay? Excavando en la playa, ¿okay? Luego intentando de llenar su hoyo con el mar. Y San Agustín dijo, ¿qué haces? ¿Okay? Y el niño le dijo, estoy tratando de poner todo el mar aquí en este hoyo. Y San Agustín le dijo, pues es ridículo, no va a caber. Y el niño le contestó, pues lo que es más ridículo es que tú tratas de captar el misterio de la Santísima Trinidad en su cerebro, ¿okay? Finito. ¿Okay? Entonces en esta vida solo sabemos o conocemos a Dios según símbolos. Okay, según como imágenes o ejemplos, porque la esencia divina no cabe, okay? Pero alcanzamos más a Dios por amarlo, okay? Porque Él nos eleva. Pero en el cielo será diferente, ¿no? Porque Él va a expandir nuestra capacidad de saber. ¿Okay? Entonces la inteligencia, la voluntad va a perdurar hasta la eternidad, pero los que entran en el cielo van a recibir algo que se llama la luz de gloria. Entonces solos no podemos comprender a Dios o conocer a Dios, pero Él nos da como una gracia para conocerlo según su capacidad de conocerse. Wow, increíble. Okay? Y en ese conocimiento sabremos todo lo demás. Okay? Porque si Él es la esencia de todo bien, todo lo que tenemos, que amamos, que buscamos en esta vida, es porque refleja su bondad, su bien. Entonces, viendo a Dios, veremos todo lo demás. ¿Okay? Pero solamente si está conforme con lo que es en verdad nuestra naturaleza según la voluntad de Dios. Entonces, si queremos saber cómo será el cielo, ¿okay? Necesitamos ver hacia adentro. ¿Okay? ¿Cuáles son los deseos más íntimos que tenemos? ¿Qué es lo que nos hace más feliz, pero verdaderamente feliz? Porque hay muchas distracciones. Esa muchacha pensó que hacer su cabello con melaza le iba a hacer feliz, pero pues descubrió algo diferente, ¿no? Y es la condición de todos, ¿no? Mientras estamos en esta peregrinación en el mundo, hay muchas distracciones y desgastamos bastante tiempo y fuerza pensando que esa cosa me va a hacer feliz, cuando solamente es una distracción. ¿Okay? Y hay algo dice este teólogo Ansgar Bonnier, ¿okay? Que el cielo es el cumplimiento del sentido estética en el hombre. ¿Okay? Muy bonito, ¿okay? Porque nuestra búsqueda para belleza, ¿okay? ¿Okay? Si consideramos que es belleza en realidad, no las descripciones falsas que nos da el mundo, ¿okay? Pero lo que es bello, cuando reconocemos belleza en una cosa, estamos entendiendo con nuestra inteligencia o captando algo con nuestra inteligencia del bien en una cosa externa. ¿Y a poco? No es exactamente lo que haremos en el cielo. La inteligencia humana captará el bien que es Dios.
obviamente no por completo. Nadie, aparte de Dios, puede comprender Dios, es decir, conocerlo perfectamente. Es imposible. ¿Okay? Pero según esa gracia de la luz de gloria, sabremos, ¿okay?, mucho más que es posible en esta vida o por nuestra naturaleza dejarlo solo. ¿Okay? Y el nivel o nuestra capacidad de conocerlo dependerá de qué. Porque en el cielo no todos conocerán a Dios en igual manera, ¿verdad? De la gracia del nivel de Dios. Ok, exacto. O podemos decir también de la caridad que tenemos en el momento de la muerte. Ok, entonces, si estamos aquí cultivando este deseo para el cielo, para ver a Dios, que estamos amando en esta vida, ¿no? Entonces nos conviene hacer todo lo posible para tener más claridad, porque entonces tendremos más capacidad de conocerlo. ¿Okay? Y hay muchos dichos muy bonitos en la literatura ascética, es decir, de espiritualidad, ¿no? Cuando dicen que si en verdad vivimos esta vida como una peregrinación para el cielo, ¿okay? Entonces la muerte en realidad no puede ser nada temeroso, ¿okay? Para los que pasan su vida huyendo a Dios, sí, será algo horrible. Pero para el santo, ¿okay?, la muerte será nada más quitar el velo. Porque estamos como mirando hacia Dios toda esta vida, pero solamente por las nubes, ¿no? Y en el momento de morir, Dios quitará las tinieblas y lo veremos cara a cara. ¿Okay? Eso es lo que dice San Pablo. Vemos ahora en un espejo, pero luego cara a cara. ¿Okay? Entonces, si el cielo será así, si la felicidad del cielo consiste en este conocimiento, entonces la pasión por el conocimiento es el signo más seguro de una constitución mental saludable. ¿Okay? Mientras que la apatía y la indiferencia hacia las cosas del intelecto argumentan más que la parálisis mental. Es una depravación positiva del corazón. El corazón se ha vuelto pesado a través de la indulgencia del sentido y detesta el esfuerzo que exige todo conocimiento verdadero. ¿Okay? Entonces, mientras no tengamos una capacidad o una pero un gusto para las cosas de la inteligencia, ¿okay?, es un señal muy, muy malo, ¿no?, que vamos por un camino equivocado. ¿Okay? Porque necesitamos estar cultivando esta capacidad que es capaz de ser divinizado. Si no, entonces vamos más según nuestra como naturaleza más animal. ¿Okay? Y aquí empezamos a entender cómo es que ciertos pecados nos quitan, ¿okay?, el empeño para el cielo. ¿Okay? Si hablamos de la lujuria, por ejemplo, ¿okay?, que es el pecado de la carne, ¿okay?, más fuerte. ¿Okay? Porque es olvidar totalmente del destino final y de las cosas de la inteligencia para dedicarnos, ¿okay?, a las cosas de la carne, las cosas que compartimos con todos los animales. ¿Okay? Y nos distrae bastante. ¿Okay? Y Santo Tomás dice que los que cometen la lujuria verán la pérdida de sus deseos para
las cosas divinas. Es decir, que hay una relación muy íntima entre la lujuria y la pereza, entendida como vicio capital, que es no tener ganas para las cosas espirituales. ¿Okay? Igual, hablando de envidias, gula, ¿okay? Cosas que dirigen nuestra mirada hacia uno mismo, ¿okay? Y satisfacernos ahora en el momento, en vez de estar perfeccionando esta capacidad para captar a Dios. Entonces, Ansgar Vonier pregunta, ¿hubo en algún otro tiempo una aversión mayor y más franca a la doctrina que en nuestros días? ¿No? Entonces, es una indicación muy fuerte que hemos empezado a ir por otro camino, ¿no? Que no tenemos el deseo en verdad para el cielo porque hemos rechazado, ¿okay?, nuestra naturaleza intelectual. El amor por el conocimiento es lo último que puede dejar a cualquier hombre en su curso descendente. Cuando el dogma se vuelve una pesadilla a su mente enferma, se aferra con mayor tenacidad a lo que él llama ciencia, que después de todo es meramente doctrina en una escala más limitada. Como un pájaro asustado por un sonido vacío, el hombre vuela siempre de los cedros de la doctrina y se esconde bajo el hisopo de la ciencia. En la providencia de Dios, el conocimiento viene al hombre gradualmente, ola tras ola. Pero llegará un día en que el hombre será apto para todo conocimiento, y ese día será el primero en la vida del mundo por venir. Entonces, todo el poderoso universo se reflejará en su mente como en un espejo, y él mismo podrá expresar ese universo a otras mentes. ¿Okay? Y me encanta este dicho: ser amantes de la belleza es la insignia de todos los que se encaminan hacia el cielo. Si amamos verdaderamente el bello, ¿okay?, bello la belleza en verdad, entonces es una insignia de que nos encaminamos hacia el cielo. Y creo que si alguien les pregunta, pues, ¿por qué les gusta la misa tradicional? ¿Por qué son tradicionalistas? Podemos fácilmente contestar con este dicho, ¿no? Porque amar la belleza es la insignia de que me encamino hacia el cielo. ¿Sí? Y donde más necesitamos tener belleza que en las cosas que son dedicadas a Dios, a la adoración de Dios. Okay. Otros puntos. Pues decimos en el cielo que seremos como los ángeles. No nos convertiremos como en ángeles, que ese es un error, que cuando morimos nos convertimos en ángeles. No, pero sí seremos como los ángeles en el sentido de que tendremos una visión intelectual. No tendremos ojos, ¿okay? Bueno, hasta la resurrección final, cuando recibiremos de nuevo el cuerpo. Pero sí veremos, aunque no tendremos ojos, porque veremos con la inteligencia. ¿Okay? Y no será posible comprender a Dios, pero según la caridad que tenemos en el momento de muerte, capturamos, ¿okay?, algo de la esencia de Dios y todos los misterios, ¿no? Manifestarán más claramente, ¿no? Entenderemos las cosas que ahora no podemos entender, ¿no? Como misterio de la encarnación, de los sacramentos, ¿no? Y veremos también cómo Dios nos ha llevado,
¿no? Es decir, el misterio de la gracia, que Dios, por el cual Dios nos ha guiado por toda esta vida, ¿no? Para llegar a ese destino final. ¿Okay? Todas las cosas que son estéticas, bellas, permanecerán. Todas las cosas que no cumplan esta regla no nos serán devueltas en el mundo por venir, por mucho que nos aferremos a ellas. ¿Okay? Hay en el libro, El Gran Divorcio, hay unos personajes, ¿no? Hay una persona que está como en el camión, pero con todas sus cosas que vende, ¿no? Porque piensa que puede ser buen negocio, ¿no? Ahí en donde van a llegar, ¿no? Pero él es muy equivocado, ¿no? Porque esas cosas no tendrán lugar en el cielo, ¿no? Porque su papel es temporal, ¿okay? Y parte de nuestro... cuando hacemos un examen de conciencia, debemos de estar pensando así, ¿okay? Además de los pecados, ¿no? ¿Cuáles son los apegos? ¿Qué hay en mí que no seguirá existiendo en el cielo, que no tiene lugar en el cielo? Entonces me conviene quitármelo ahorita, ¿no? Porque solamente me detiene. Y por eso también es bueno dedicar el tiempo de formarnos, estudiar la fe, ¿no? Porque mientras cultivamos este gusto para cosas de Dios, vamos preparándonos más y más para el cielo. Ok, otros puntos. Seremos las mismas personas. Okay. Tal vez es obvio, okay. Pero en realidad no podemos imaginarnos sin lo que es más nuestra identidad, nuestra personalidad va a permanecer, okay. Y todas las almas destinadas para el cielo son distintas y son parte del edificio celestial, okay. Hermoso considerar, ¿no? Y nos ayuda mucho en la vida espiritual de tratar de ver todas las cosas desde esta perspectiva, porque cuando Dios creó el mundo, ¿okay? Fue con el propósito de edificar luego el Jerusalén celestial. Entonces todo lo que te pasa en esta vida, ¿okay? Tiene un propósito. No hay nada que sale de la providencia de Dios, ¿no? Si aprovechamos como deberíamos, ¿no? Pero si Dios permite que sufran esto o eso, ¿no? Es porque te está preparando por tu puesto que nadie más puede ocupar. Y en cierto sentido, si tú fallas en ese reto que tenemos para llegar al cielo y ser parte del reino celestial, entonces va a haber un hueco, como esa persona falló. Y obviamente Dios puede recompensar, ¿no? Entonces no va a haber nada imperfecto, ¿no? en el cielo. Pero sí sería una gran lástima, como dijo Madre Teresa de Calcuta, que no, en realidad no hay otra tragedia en esta vida aparte de no ser santo, ¿okay? La única cosa triste es no llegar a la santidad, ¿no? Pero ¿cuántas veces, no, olvidamos eso? ¿Cuántas veces podemos perder la esperanza porque esta cosa nos está pasando, porque estas cosas no salieron como habíamos esperado, ¿no? Pero el santo sabe de ver todo eso de la perspectiva divina. Y si me permite sufrir más, pues es porque quiere conformarme más a la imagen de su más amado, que es Cristo, que sufrió más que todos, ¿sí? Lo difícil es recordar eso.
Okay? Entonces seremos las mismas personas, okay? Conservamos nuestra identidad, inclusive nuestro cuerpo. Okay? Ser cristiano es creer en la resurrección de la carne. Okay? Y Santo Tomás nos da varias razones por qué creemos eso. Pero si el cuerpo ha participado con nuestros actos de santificación o nuestros pecados, entonces tiene que participar también en el premio o en el castigo. ¿Okay? Y nuestra alma fue hecha para habitar en un cuerpo específico. Entonces el cuerpo que recibiremos será el mismo cuerpo. Es un gran misterio, ¿no? ¿Cómo Dios va a recuperar todas las partes de nuestro cuerpo? O cómo será exactamente, no sabemos. Solo sabemos que será el mismo cuerpo. Habrá una identidad. ¿Okay? Pero no queremos caer en el error de decir que pues hay algo que las almas no disfrutan la visión beatífica en el tiempo entre su muerte y el juicio final. Fue un error condenado, ¿no? Y además en el cielo no hay tiempo. Entonces no van a estar viendo, ay, cuando llegará mi cuerpo. No. Como el tiempo es largo solo para quienes llevan cargas. Cuando en la absorción de un gran placer has dejado de advertir a las cosas que te rodean. El tiempo parece breve periodo, ha dejado de significar algo para ti. No se puede decir que el alma de un santo pase su tiempo esperando la resurrección de su cuerpo. En la dicha de Dios, el tiempo se abolió por completo. ¿Okay? También, la felicidad del cielo principal es la visión de Dios, ¿no? Eso es la felicidad principal. ¿Okay? Pero hay otras felicidades, ¿no? Gozos en el cielo, secundarios, porque vamos a ver todo por como la prisma de Dios. Entonces, los amores que tenemos en este mundo, si son amores en verdad, seguirán, ¿no? Pero los tendremos en Dios. ¿Okay? También vamos a disfrutar la sociedad de todos los santos. ¿Okay? La comunión de los santos se perfeccionará. ¿Okay? También Santo Tomás habla de otros gozos accidentales o aureolas en el cielo, como son otros resplandores de la gloria del cielo que Dios da a ciertas categorías de personas, ¿no? A los que, por ejemplo, hay el aureola de los vírgenes, ¿okay? De los mártires, de los maestros, ¿no? Ciertas cosas que van a tener una recompensa especial por el heroísmo que requieren esas obras en la tierra. ¿Okay? También vamos a entender todos los misterios, ¿no? ¿Okay? Que a veces en este mundo nos pasan por algo normal, ¿no? Pero si creemos, si profesamos, por ejemplo, que en la misa, y vamos a tener como Dios nos va a permitir
saber o seguir teniendo conocimiento de nuestros queridos en la tierra y las cosas en el mundo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo es posible cuando decimos en la misa que hay 1,000,000 de ángeles presentes, ¿no? Que hay una infinitud de gracias que se derrama en la misa. O por ejemplo cuando están, no sé si ha pasado una vez, que están en la fila para el confesionario, que quieren comulgar en esa misa, y hay una persona que tarda y se enfada, ¿no? Okay. Padre se levanta a la comunión. Sí. ¿Sí? Pero en ese momento no estamos conscientes de lo increíble que está pasando, ¿no? ¿No? Si hay 10 personas delante de ti en la fila, y si decimos que el perdón de los pecados en el confesionario es un acto más maravilloso que la creación de todo el universo, y nos enojamos, ¿okay? Pero desde la perspectiva del cielo veremos qué inmenso es lo que está pasando allí con cada persona. Es más increíble que una nueva creación. Wow. Okay. O vamos a ver cómo nuestros actos de sacrificio afectan a los demás, ¿no? Si yo hago esta pequeña cosa, ¿no? Y lo ofrezco para alguien al otro lado del mundo, ¿okay? No vemos ahora los efectos, pero en el cielo sí veremos, ¿no? Entonces no hay nada pesado, ¿okay? Dios es completamente justo, entonces no hay nada que no tendrá su recompensa. Y si fuera posible quejarnos en el cielo, la única cosa que vamos a poder quejarnos es por no haber amado más, por no haber sacrificado más, ¿sí? Entonces son muchas cosas muy hermosas para meditar. Otra cosa interesante, sí, algunos preguntan, ¿okay? ¿Cómo va a ser posible, ¿okay? El reino del cielo y la comunión de los santos? Porque hay muchas personas que no me caen muy bien, ¿no? ¿Cómo voy a poder sobrevivir? Si él va a estar ahí, como en el libro, ¿no? Hay esas personas que, si no me equivoco, hay una persona que se da cuenta que está presente caminando hacia el cielo un homicidio y no lo puede creer, ¿no? Si él va a estar, yo no voy, ¿okay? Pero sí, para nosotros la tentación puede ser muy fuerte de decir lo mismo, ¿no? ¿Okay? Y Bonnier dice, ¿okay? Que sí es posible, sí es natural que haya conflictos de personalidad, ¿no? De opiniones, ¿no? Y hay personas que nos caen mejor que otros. Esto es natural. Y si hablamos de eso, pues la transformación que habrá va a solucionar todo eso. Porque no sé si han pasado una vez, ¿no? Que cuando tienen un juicio temerario sobre otra persona, pero luego se presenta la oportunidad de conocerlo, ¿okay? Y entonces se da cuenta que pues mi juicio fue equivocado, y empieza a ser más difícil de seguir juzgándolo en la misma manera por más conocimiento. Entonces, si la esencia del cielo es conocer toda la creación por Dios, y viendo a Dios vamos a ver todas las criaturas como hijos de Dios, entonces se solucionan todas esas diferencias. Pero él dice, pero si hablamos de odios, pues ya podemos dejar de hablar del cielo, porque esas personas no llegarán allá. No hay odios en el cielo. Y si persistimos en el odio, si persistimos no amando
el prójimo, entonces es un desperdicio de tiempo de pensar en el cielo porque no es para nosotros. La esencia del cielo es la caridad. Quien no tenga caridad no vivirá en el cielo, ¿no? Me ha pasado unas veces, ¿no? Platicando con personas, confesando personas, y en realidad hay un pleito, por ejemplo, que tienen, que en sí no es tan grave. De hecho, confiesan muchos otros pecados peores, pero por alguna razón, no pueden llegar a perdonar, ¿no? Entonces, no aman al prójimo. Entonces está perdiendo el cielo, ¿okay? Por no poder forzarse para ver a Dios en esa persona, ¿okay? Y si han escuchado recientemente los sermones en las misas, recuerden que no amamos al prójimo porque lo merece. No. Amamos a Dios en el prójimo. Amamos a Cristo en el prójimo. Y es parte de este ajuste de perspectiva. ¿Okay? Y entonces hay muchos ajustes de ver todo lo que sucede como parte del camino o peregrinaje hacia el cielo, ¿no? Y también poder ver Cristo en el prójimo. También de cultivar el gusto para todo lo que es verdaderamente bello. ¿Okay? Ese sentido estética, ¿okay? Es algo muy humano, ¿okay? y también muy divino. Y necesitamos ser amantes del bello en todo. El arte, normalmente cuando hablamos de belleza pensamos principalmente en arte, pero el arte es una reflexión nada más del bello que existe, que Dios hizo, ¿no? Pero necesitamos amar el bello en la doctrina, el bello en la liturgia, el bello en el ser humano, ¿okay? El bello en un alma pura, limpia, ¿okay? Y si aprendemos a apreciar eso, entonces ya está empezando y creciendo el cielo, ¿no? Y los santos, si leen las vidas de los santos, su cielo es muy real, ¿no? Aún en esta tierra. Eso es como entendemos las cosas cuando los santos pueden decir que no quieren dejar de sufrir, ¿no? Es sufrir nada. Porque el sufrir es lo máximo que tienen para expresar el amor, ¿no? Y ya han empezado a entender el valor que tiene de sufrir poco allá para ganar el premio luego. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Les doy una bendición. Benedicción de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda sobre vos et mania semper. Amén. Okay, les voy a pasar para tu tarea, okay, un libro que se llama Tú serás rey, okay, por Anacleto González Flores. Porque la próxima vez que ya hemos hablado de dónde queremos llegar, ¿okay? Ahora necesitamos empezar de cómo llegamos allí, ¿okay? Y este libro trata de la decisión heroica que todos necesitamos tomar para tener la intención de hacernos santos, ¿no? Porque es una cosa decir simplemente que somos católicos, pero es otra cosa decir que somos católicos determinados para ser santos.